Y lo que trataré de hacer es ir muy rápido, todos estamos cansados, simplemente indicar, si puede pasar a la siguiente lámina, por favor, que el Partido Morado, el día 3 de abril en el Pleno, planteamos que uno de los temas centrales que teníamos que ver durante este Congreso de manera acelerada era una reforma del sistema previsional en nuestro país. Por eso el 4 de junio enviamos una comisión, una propuesta muy general en la cual planteábamos principios, criterios y estructuras para reformar. En esta presentación que voy a hacer hoy, después de haber aprendido muchísimo, y como usted ha dicho, señora Presidente, y han dicho varios de los miembros de nuestra comisión, el recibir a estos expertos ha sido una cosa realmente extraordinaria y un proceso de aprendizaje muy importante. Por tanto, lo que voy a presentar ahora de una manera muy resumida, señora Presidente, es no solo nuestra propuesta original, sino todo lo que hemos aprendido de los expertos, de las instituciones, de los diferentes planteamientos que hemos escuchado en nuestra comisión. A la siguiente, por favor. El índice puede pasar muy rápido. Primero veremos cómo creemos en el Partido Morado, que es la hoja de ruta para el trabajo de esta comisión. Luego, muy rápidamente, señalar los problemas del sistema actual y centrarme solo en aquellas partes que no han sido recientemente, ¿cómo le podría decir?, resaltadas. Porque creo que ahora ya todos tenemos una idea bastante clara de la situación actual. Luego, mire, por casualidad voy a repetir algo que una misma lámina que puso la doctora Noelia Bernal, nos nutrimos de las mismas fuentes, simple y llanamente para indicar cómo han evolucionado las tendencias en América Latina. Por último, antes de pasar a la final, lo que veremos es unas propuestas de diseño, cómo vemos las propuestas que han hecho otros expertos, otras instituciones, otros partidos que han hablado antes que nosotros. Y por último, lo que creemos puede ser una propuesta de síntesis que integre muchas de las ideas que se han planteado. Y como usted bien ha dicho, señora Presidente, estamos ya en el camino en esta hoja de ruta hacia, y pasamos a la siguiente, por favor, a un proceso primero de sistematización y diálogo que lo hemos tenido hasta el momento, y me parece que ya implícitamente estamos llegando a un acuerdo sobre los principios y los criterios. Me parece que esta será la próxima tarea que abordaremos en nuestra comisión, tal como lo ha planteado usted en el plan de trabajo que nos presentó, señora Presidente, y luego tendremos de una manera mucho más intensa y en estas mesas de diálogo que nos ha recordado el señor César López, que tenemos que organizar bajo su conducción, señora Presidente, acordar al diseño de la estructura y al final terminar con un anteproyecto de ley. Yo creo que este anteproyecto de ley tendrá la naturaleza de una ley marco que defina los principales componentes, características, principios, formas de funcionamiento, pero como en otros casos muy complejos, a veces cuando uno es demasiado ambicioso en términos de legislar todos los detalles, se pierde un poco la perspectiva y quizá es mejor quedarnos en una ley con toda la estructura montada, pero dejar flexibilidad para que en los aspectos reglamentales pueda entrar en detalle. Pasemos al siguiente, por favor. Creo que todos estamos ya de acuerdo, y no creo que ninguno de nosotros piense diferente, que los problemas son baja cobertura, bajos aportes. Como resultado de los bajos aportes y de la baja cobertura, las pensiones son muy bajas, que tenemos un sistema fragmentado con todo lo que ello implica, y algo que se ha tocado solo en 2 o 3 de las presentaciones, señora Presidenta, el tema de brecha de género. Porque queramos o no queramos, la situación de las mujeres pensionadas no es la misma de los varones pensionados, así como no es la misma la situación durante toda la vida de trabajo. Pasemos, por favor, a la baja cobertura. Y mire,
En esta lámina se resume muchísimo de lo que se ha dicho, que son pocos los pensionistas que reciben, ahí ponemos las cifras, quién recibe del sistema privado, quiénes reciben del sistema nacional de pensiones, quiénes reciben de pensión 65. La única cosa adicional que quisiera destacar, porque no ha sido mencionado lo suficiente, es que tenemos una enorme diferencia en la cobertura rural y urbana del sistema de pensiones. En las zonas rurales solo el 7% de trabajadores contribuye para su pensión, mientras que en la zona urbana el 37% lo hace. De arranque esto ya se imaginan ustedes lo que significa que por lo menos conceptualmente, por lo menos desde el punto de vista operativo, la pensión 65 debería alcanzar a las personas que están más en la zona rural. Pero también todos sabemos que el 70% de las personas en edad de trabajar está afiliado a un sistema de pensiones. Pero una cosa es estar inscrito y estar afiliado, y otra cosa es participar activamente, como lo veremos en la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina nos cuenta que de este 70% que está inscrito, veamos cuántos son los que realmente aportan. Y ya sabemos, y a veces las cifras cambian porque cada uno de los expositores está usando cifras más recientes, otros las hemos usado, las cifras promedio o cifras del último año, pero en realidad quienes aportan para poder financiar su pensión en el futuro es el 17% de los trabajadores que va al sistema privado de pensiones, solo el 9%, menos de 1 de cada 10 trabajadores, a pesar de estar inscritos muchos de ellos, aporta al Sistema Nacional de Pensiones. Dejo de lado en este momento los otros sistemas de pensiones, la Caja del Pescador, algunos mineros, el Poder Judicial, la Policía, el Ejército, que en conjunto representan otro 1,5%. Pero miren, lo importante que ya se ha mencionado es que no todos los afiliados aportan constantemente. Entre el 2014 y el 2017, la mitad de los trabajadores que aportaron ingresaba o salía de un empleo entre 2 y 4 veces. O sea que en esos 4 años, 14 a 17, entró y cambió de trabajo entre 2 y 4 veces y muchas veces no siguió trabajando en un empleo regular. Y más aún, una quinta parte de los afiliados salió más de 5 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una fuerza laboral en general muy fluida que hace difícil mantener un conjunto de contribuciones continuo a lo largo del tiempo. Además, el empleador no aporta, el Estado no aporta directamente a ninguno, aunque se hace cargo de los déficits para el pago de pensionistas del sistema de pensiones, aporta a algunos de los regímenes especiales y, por supuesto, aporta para pensión 65, que viene toda del Tesoro Público. Y miren una cosa curiosa, que me costó a mí entenderla por qué, hasta que, como verán ustedes en las láminas siguientes, empieza a explicarse. En el periodo de 2008 al 2018, el número de aportantes al sistema privado de pensiones se duplicó. Hubo más personas que... Pero, sin embargo, los que aportaban al Sistema Nacional de Pensiones aumentó mucho más, casi el doble. Se multiplicó por 3.4 veces. Es decir, durante el decenio de 2008 a 2018 hubo una preferencia por aportar e inscribir y trabajar en el Sistema Nacional de Pensiones, lo que explica en cierta medida un dato que todos los miembros de la comisión tienen en mente, que es que lo que ha tenido que cubrir el Tesoro Público como déficit ha ido disminuyendo significativamente a representar ahora alrededor del 17 a 20%. Pero entonces los aportes, no solamente hay baja cobertura, sino que también hay bajos aportes. Pasemos al siguiente, por favor. El siguiente tiene que ver con las pensiones bajas, señora Presidenta y colegas de la comisión y distinguidos invitados. Las cifras están puestas allí, no voy a mencionar. La única cosa es que el tope de la pensión en el sistema nacional es alrededor de 1.000 soles,
la mínima es 500, o sea que el sistema nacional garantiza entre 500 a 1.000 soles para aquellos que aportan 20 años, además de las 2 gratificaciones. Pero tiene un problema muy serio. Si no se llega a los 20 años, no se garantiza pensión alguna. Que esto no era así antes porque se daban pensiones parciales. A mí me tinca, por usar una palabra coloquial, que cuando se diseñó el sistema privado de pensiones, la reforma de los años 90, hubo un sesgo para casi motivar o obligar a las personas que se pasen al sistema privado. No hay evidencia clara sobre eso, pero de otra manera no sería posible explicar que se elimine esa pensión parcial que uno podía recibir si había aportado solo 10 o 15 años y que solo si aporta 20 años pudiera tener una pensión. Y en el sistema privado, bueno, ya sabemos lo que sucede, pero miren qué curioso. La pensión promedio al jubilarse de los pocos que se han jubilado representa alrededor de un 26% del sueldo mensual promedio durante todo el periodo. Y pensión 65, ya lo conocemos, ya lo sabemos, en realidad pensión 65 lo que hace es básicamente representar un... Perdón, perdí la lámina, un segundito. ¿Sería posible poner la lámina, señor? ¿No la ven ustedes? Ya la sí, se disculpe, sabía. Pasemos a la siguiente, por favor, que es muy reveladora, y acá quisiera poner un pequeño énfasis usando los datos del experto Javier Olivera, que ya ha estado entre nosotros. Mire, la coexistencia del sistema privado y el sistema público genera pensiones bastante digamos, desiguales. Y si ven ustedes esa tablita, y permíteme que me pase un tiempo mirando. Si ustedes ven, si un sueldo mensual durante 20 años es equivalente a una remuneración mínima vital, la pensión que recibiría alguien que contribuyó todo el tiempo del sistema privado de pensiones sería 190 soles. Esa misma persona en el sistema nacional recibiría 583. Si hubiera recibido 3 remuneraciones virtuales, su pensión sería en el sistema privado 759, pero en el sistema nacional sería 1.000. Y si hubiera sido un trabajador afortunado que recibió 6.510 soles, 7 remuneraciones mínimas vitales durante toda su vida, en el sistema privado gana 1.328 soles o recibe como pensión, y en el sistema nacional de pensiones 1.042. Miren las enormes diferencias que hay dependiendo del sueldo que reciba mensualmente un trabajador. Además de eso, hay algunos problemas realmente interesantes en este esquema, porque lo que quiere decir es que si tomamos en cuenta que alrededor del 75% de los trabajadores en el Perú percibe menos de 2 remuneraciones mínimas virtuales, quiere decir que estaría más o menos por debajo, un poquito más encima de la primera trama de una remuneración mínima habitual de 930 soles y más o menos la mitad de la segunda, que sería 3.700 soles, considerando que el sueldo promedio es alrededor de 1.600 soles, le convendría definitivamente estar en el sistema nacional de pensiones y no en el sistema privado. Esto podría explicar por qué ha ido creciendo el número de personas que se inscribe. No sé si lo habrán hecho un cálculo ellos implícitamente de una manera racional, pero hay un caso adicional y aún más complicado en el sistema privado de pensiones. Y aquí no voy a hablar de comisiones ni otras cosas, sino lo que quisiera indicar es que de los aportantes, es decir, el sistema de pensión es favorable para el 5% de sus aportantes, quienes concentran alrededor de la mitad de los fondos
disponibles para pensiones, fondos acumulados. ¿Qué quiere decir? Que el sistema privado de pensiones es un sistema que favorece a aquellos que tienen ingresos muy altos en proporción al promedio de los trabajadores en el Perú. Estas diferencias son clarísimas, se han mantenido y son parte de lo que tenemos que superar en el futuro. Y por último, por favor, la siguiente lámina, el tema de brechas de género. En primer lugar, la mitad de los hombres adultos mayores reciben pensión, mientras que solo 3 de cada 10 mujeres reciben esta prestación. Es decir, tenemos una brecha de género. Y esto se explica por la brecha salarial, por la mayor carga de trabajos domésticos y cuidados no remunerados de las mujeres, que ya sabemos que terminan haciéndose cargo de las tareas del hogar un 30% más que los varones. Los hogares han ido cambiando. En los niveles de ingresos más bajos, el porcentaje de hogares encabezados por una mujer sola excede el 30%. Y esto explica por qué no puede contribuir o participar activamente en un sistema de pensiones. Y además de eso, tenemos algunas normas, algo internas, que debido a que no se ha dado una cierta facilidad mayor a las mujeres, estas diferencias de género en el mundo laboral y en el hogar y en las tareas del hogar terminan en última instancia reflejándose en la época de recibir pensiones en la edad de jubilación. Bueno, estos son todos los problemas, no estoy diciendo nada nuevo, pero a la hora de diseñar el sistema que diseñamos en el Partido Morado, los hemos tenido muy, muy presentes y agradecemos a los otros grupos y partidos que han presentado aquí y a los expertos que nos han dado una idea muy clara. Pasemos a la siguiente, por favor, señor. Esta no voy a tocarla, es la misma lámina que tomamos del señor Arenas de Mesa de la CEPAL, pero muestra cómo ha habido avances y retrocesos en el sentido que aquellos que fueron liberalizadores, que se lanzaron a favor del sistema privado de pensiones, ahora han retrocedido un poco y están buscando una opción un poco más balanceada. Pasemos a la siguiente, por favor, señor relator. Acá simplemente lo único que quiero indicar es que el Perú se encuentra por debajo del promedio latinoamericano en los aportes del Tesoro Público para pensiones u otras prestaciones. Las estadísticas no son muy comparables entre todos los países, pero en este momento, en parte gracias al flujo de recursos que ha recibido el Sistema Nacional de Pensiones con el mayor número de aportantes, se ha reducido la brecha que tiene que cubrir el Tesoro Público, y a pesar de que vemos el tema de pensión 65, todavía el Perú está alrededor del 2.3% del PBI en contribución para promedio, que está casi en la mitad de lo que es el promedio de América Latina. Todo esto nos da una idea de cómo estamos. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Propuestas de diseño. Y aquí lo que hemos visto con mucho cuidado es hemos mirado todas las sugerencias que se han hecho y ver cómo corresponden a los diferentes principios que debemos tomar en cuenta. Sostenibilidad, integralidad, solidaridad, eficiencia, todos estos principios han surgido de las presentaciones, no solo de las que hicimos nosotros inicialmente, sino de lo que han hecho todos los expertos y otros grupos. Vimos que prácticamente todos están de acuerdo con sostenibilidad, integración. O sea que ya, señora Presidente, lo que usted dijo es que empezamos a ver que hay un consenso bastante claro en términos de los principios. Y yo creo que esa debe ser la primera decisión que ya finalmente podría adoptar a nuestra comisión, luego pasar a los criterios y de allí a la estructura. Pero gracias a su conducción, a la buena voluntad de los congresistas que tenemos y a los expertos e instituciones que han presentado, vemos cómo vamos avanzando en una dirección común. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí simplemente quería reflejar que hagamos lo que hagamos, tenemos que
ceñirnos a los principios que establece el marco legal vigente y la Constitución, como nos ha recordado el señor López en su presentación, pero además tenemos las sentencias del Tribunal Constitucional que habla de progresividad, cumplimiento gradual, sostenibilidad, solidaridad, implicando que debe haber un mecanismo redistributivo, elevación de la calidad de vida, un funcionamiento eficaz, pero también el haber adoptado las normas que por voluntad propia en nuestro país, los tratados de la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, tenemos estos mismos principios, se ven reforzados, y esto es lo que hemos tomado en cuenta en el partido. Pasemos a la siguiente. Miren, acá hemos tratado de hacer un ejercicio para saber dónde nos ubicamos los diferentes grupos que estamos tratando de proponer sistemas de pensiones. ¿Y qué es lo que hicimos? En esa línea horizontal que ven ustedes, ven a un extremo el sistema de reparto, que tiene altísima solidaridad, o solo reparto, y luego el sistema al otro extremo de capitalización individual, que tiene muy baja solidaridad. Y nosotros como Partido Morado, que nos gusta morado, moderación, tratamos de ubicarnos en este sistema mixto, en un equilibrio entre los diferentes puntos de vista. Ahí vemos dónde está la propuesta de Javier Olivera, que se sesga un poco más hacia el lado de reparto, solidaridad, etc. Luego vemos las propuestas de David Tuesta, el ex ministro, las propuestas del Instituto Peruano de Economía, la propuesta de AFP íntegra, que van prácticamente en la dirección de capitalización individual. Pasemos a la siguiente para ver las propuestas de instituciones y partidos. Y acá vemos una cosa curiosa. Vemos que empieza a poblarse más el centro. La CGTP, por ejemplo, la Confederación General de Trabajadores del Perú, plantea un sistema mixto, igual que la OECD, igual que el Banco Mundial. La Superintendencia de Banca y Seguro también se plantea. El FREPAP, que el partido político nos ha planteado la idea de capital de semilla, y las AFP reemplazadas por gestores de carteras de inversión, que es una propuesta que comparte con otras instituciones también. El Banco Central de Reserva plantea que el Sistema Nacional de Pensiones se convierta en un sistema con cuentas de capitalización individual nocionales, como se llama, y que es el sistema que está implantándose en España, mejora el sistema privado. El MEF plantea el cierre de la ONP, se va más al extremo de capitalización individual, en fin. Y luego vemos el partido APP, que plantea el tema de capital semilla. O sea que tenemos una gama que se maneja más hacia el centro, un sistema mixto con algunas nociones, ideas de capitalización individual. Y esto es explicable en parte por la transición demográfica con que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Tenemos solamente unos 20, 25 años más de bono o de dividendo demográfico, es decir, ese periodo en el cual las personas en edad de trabajar van a ser un porcentaje mucho mayor que las personas dependientes, sean niños menores de 15 años o adultos mayores de 65. Y eso inevitablemente, esa transición demográfica en la mayoría de los países está yendo y avanzando en la dirección de capitalización, un mayor énfasis en capitalización individual sin perder el criterio de solidaridad, de redistribución que plantea estas propuestas mixtas. ¿Qué es lo que planteamos en el Partido Morado? Pasemos a la siguiente, por favor. Primero, los principios que pusimos en el primer documento que le hicimos llegar a la señora Carmen Omonte, presidenta de nuestra comisión, y que se distribuyó a todos sus miembros. El tema de integralidad, un solo sistema integrado. Universalidad que trate de llegar a todas las personas. Solidaridad intrageneracional, es decir, solidaridad entre los que más tienen en una generación y los que menos tienen, pero al mismo tiempo solidaridad entre las generaciones. Lo que hemos tenido hasta el momento es una solidaridad
de los más jóvenes hacia los mayores, porque en el Sistema Nacional de Pensiones lo que pagaban los más jóvenes como contribución inmediatamente salía para cubrir las pensiones de los adultos mayores ya jubilados. En fin, sabemos que eso no es sostenible indefinidamente y ahora tendremos que buscar otra solución. El principio de equidad de género, que poco se ha considerado, pero nos parece fundamental. La idea que los trabajadores independientes, y sobre esto vamos a entrar en mayor detalle, tienen que estar incorporados. La intangibilidad, por una razón muy sencilla. Una cosa es el ahorro individual, una cosa es el ahorro que yo hago voluntariamente y otra cosa es el ahorro que la colectividad y la sociedad en conjunto, porque es parte del contrato social que está plasmado en la Constitución, exige que los fondos que van a pagar nuestro retiro sean intangibles. Y luego transparencia, participación, prudencia, pero realismo y gradualidad. ¿A dónde nos lleva esto? Lo que tenemos aquí en la derecha, a una entidad previsional pública que integre el sistema privado, el sistema nacional, sistema pensión 65, que no es un sistema, es una previsión, y también integraría los otros sistemas que no hemos incorporado. Esto se administraría por una entidad de derecho público con autonomía tipo Banco Central de Reserva para que no haya interferencia política y no se produzca lo que se produjo con el Instituto Peruano de Seguridad Social. Los que somos de mi edad lo recordamos y queremos evitar eso, que más o menos funcione como funciona ahora con el grado de autonomía que tiene el Banco Central de Reserva, con un directorio con representación de trabajadores, pensionistas y entidades públicas y empresas, por supuesto, y además de eso, que cumpla con los principios que nos ha planteado la OIT y que junte todos estos sistemas en una sola administración. Dicho sea de paso, eso no quiere decir que esta entidad es la que recibe y que entrega los fondos. Puede encargar a otra institución, puede encargar a la SUNAT o cualquier entidad que recaude y también va a tener que hacer que la administración de los fondos que tenga se encargue a otras entidades administradoras de fondo que puedan competir entre ellas, como se ha enfatizado, para darle el mejor servicio, en tanto a proteger estos recursos y hacer al mismo tiempo que obtengan la mayor rentabilidad. En términos prácticos, pasamos a la siguiente, por favor, señor secretario técnico. Esto significa poner un modelo, establecer un modelo multipilar, en el cual el pilar 1 es pensión 65, que debe llegar al 20% de la remuneración mínima vital, financiada por el Tesoro Público, que llegaría al 1% del PBI, y como se ha indicado anteriormente, podría explorarse la posibilidad de ir no solo aumentando la cobertura, que esperamos que no sea necesaria, porque cada vez menos adultos mayores de 65 años no deberían estar desprotegidos, sino gradualmente deberían ser parte del segundo pilar. Pero lo que sí podemos hacer, si esperamos que el número de personas que reciban pensión 65 no crezca demasiado, aumentar los montos. Pero esto es básicamente el piso mínimo. Lo que llamamos pensión segura es una mezcla en la cual tendríamos que tener 15 años de aporte para acceder a una pensión mínima que la pondríamos a una remuneración mínima vital que está por encima del promedio de lo que ganan los pensionistas en la actualidad. Los aportes dependerían, el monto de la pensión dependería de los aportes, tendríamos que incluir un factor de expectativa de vida, más un interés indexado al crecimiento del PBI, y tendríamos que ver si el Estado participa o no con un subsidio adicional que podría ser equivalente a pensión 65. Pero estos aportes tendrían dos componentes. Un componente que garantiza, es colectivo, que garantiza una remuneración mínima vital como mínimo, y el resto, por encima de eso, se asigna a
las personas que han contribuido. Es lo que llaman en España una cuenta nocional. No es una cuenta individual que es mío, sino simplemente es por encima del monto mínimo que se le entrega a todos, hay un plus que viene que es proporcional a la contribución que yo he dado a lo largo del tiempo. Y además de eso, en el siguiente punto, si no llego a cumplir todos los años, hay un reconocimiento escalonado por menor tiempo de aporte. ¿Cómo se financiaría esto? Para los trabajadores dependientes, 10%, el trabajador, 2% el empleador, y el Estado, como dije anteriormente, podría aportar el monto equivalente a la pensión 65. Y aquí viene lo interesante, en lo cual vamos a poner énfasis un poquito más adelante, señora Presidente, porque es un tema que usted y varios de los congresistas miembros de esta comisión han destacado con claridad. Perdón, volvamos al anterior, disculpe, no he terminado. Perfecto. Los trabajadores independientes contribuirían el 10%, los clientes o empresas con recibo factura 2%, y el Estado nuevamente un monto equivalente a pensión 65, y daríamos incentivos tributarios, monetarios o de servicios. El problema que hay fue el que mencioné inicialmente. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que estos trabajadores independientes en muchos casos, o la mayoría de los trabajadores, entra y sale de empleos? Y en algunos casos una persona que tiene un trabajo independiente a veces tiene mucho trabajo y muchos ingresos en un mes, menos en otro. La idea sería que los aportes que pudiera dar el Estado como incentivo se calculen sobre el monto anual y estén vinculados a la declaración de impuesto a la renta. De tal manera que si una persona y trabajador independiente, puede ser un arquitecto, puede ser un médico, puede ser un carpintero, puede ser un electricista, a lo largo de los años tiene mucho trabajo en un periodo y en otros tiene muy poco. Lo que importa es cuánto ha logrado acumular a lo largo del año, y a la hora de hacer su declaración de impuesto recibe un monto que el Estado le deduce de los impuestos y se lo aporta a su cuenta de la pensión. Este es un incentivo monetario del tipo que ha describido la doctora Bernal, Noelia, perdón, hace unos minutos, y habría que ver el tipo de comportamiento que podría tener. Pero lo importante es que aquí lo que hacemos es un fondo común administrado por una institución que da un piso mínimo de una remuneración mínima habitual a todos los que están afiliados, que es más de que el promedio actual, y por encima de eso un plus que sea proporcional al monto que he contribuido durante mi vida de trabajo. Y el pilar 3, que ya conocemos, ha sido claramente definido: capitalización individual con aportes voluntarios y extraordinarios, y también recibir donaciones, la madrina, el padrino en mi cumpleaños, algo que pueda aportar para ese fin. Ahora sí pasamos al siguiente, por favor. La transición hacia esta tiene que darse gradualmente de acuerdo al principio de gradualidad que se ha establecido, no solamente en la propuesta que hicimos nosotros, sino ha sido consagrado por el Tribunal Constitucional. Calculamos que se podría hacer en un periodo de 15 años que coincide con el inicio del agotamiento del bono demográfico, o sea que se aprovecha el bono demográfico. Ninguno de los dos sistemas, ni el público ni el privado, reciben más afiliados y todos pasan al nuevo sistema, y mientras tanto aquellos que ya se jubilan en los sistemas anteriores siguen con los derechos adquiridos y todas las prestaciones que se plantean. Y luego transición gradual se puede al modelo de pensión segura, se va viendo con porcentajes distintos al sistema de reparto y al sistema de cuenta individual, y luego al 2% del empleador según corresponda. Podría dar muchos detalles, pero eso los daremos en nuestras conversaciones con los expertos y con los asesores en la comisión, señora Presidente. Pero la idea central es que pensamos en 15 años de transición en el cual se cierra un sistema, se abre un nuevo sistema,
se aprovecha el bono demográfico y durante este periodo se diseña todo el sistema de transición que nos permita contar con un sistema de pensión mucho mejor y digno. Pasamos a la siguiente, por favor. El problema de fondo, ¿qué hacemos con los trabajadores independientes? Señora Presidente, yo creo que la palabra informal es demasiado utilizada y confunde demasiado. Informal es desde el empresario establecido, regular, que tiene la mitad de la planilla en negro, e informal es el emprendedor, es el que tiene 2 o 3 trabajos, el que vende caramelos en el semáforo. Creo que es mejor de hablar de empleo regular, legal e ilegal, y de tratar de entender que ese 70% de peruanos que no están contribuyendo a un sistema, ¿qué tipo de trabajo tienen en la actualidad? Lo que tienen es varios trabajos al mismo tiempo, a veces trabajan, a veces no, ellos son sus propios gentes, lo que llaman crearse su propio puesto de trabajo, su propia manera de ganarse la vida. Como incentivos para que ellos ingresen, podría haber la afiliación automática a los 18 años, ya en otras comisiones, en nuestro Congreso, señora Presidente, se ha adoptado la idea de abrir una cuenta automáticamente a los 18 años para todas las personas que cumplan esa edad. Se crearía un monotributo, y aquí lo dejo un poco en el aire porque en la última lámina voy a indicar qué significa esto, pero en la realidad es que juntemos pensiones con salud, de tal manera que los trabajadores independientes, al mismo tiempo que contribuyen a las pensiones, contribuyen al servicio de salud que van a recibir. Pero, ¿qué podríamos darles a estas personas para que decidan integrarse, registrarse y pasar a ser unos trabajadores regulares en el sistema? Acceso a bajo crédito de interés, un aporte automático a través del cobro adicional al pago de servicios, esto que se dice si compro gasolina, si pago algo, un aporte automático diferente del IGB, acceso a servicios complementarios. Si usted está al día en su pago de las contribuciones al nuevo sistema integrado de pensiones, tiene acceso por una clave a servicios especiales de capacitación, de información sobre mercado, de descuentos, de calificación de su habilidad como trabajador independiente. Las parejas formalizadas podrían compartir el 50% de sus contribuciones y también reconocer como si fueran años de aporte el tiempo que pasan algunas madres de familia haciéndose cargo de sus hijos, sobre todo aquellas madres que mencioné anteriormente, que son cabezas de hogar, una sola persona que a la vez tiene que ganar la vida suya y de la familia y hacerse cargo de las tareas familiares. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya estamos terminando, señora Presidente. En fin, una de las cosas que dijimos hace mucho tiempo en el Pleno del Congreso es que la reforma del sistema de pensiones tiene que enmarcarse en un verdadero sistema de seguridad social. No basta hacer una sola reforma. Sé que no podremos hacer todas estas reformas durante el breve tiempo que estaremos en el Congreso, señora Presidente y señores colegas congresistas, pero debemos ser conscientes que tenemos que reformar el sistema de salud. La pandemia y la catástrofe de salud que tenemos en la actualidad lo demuestra. Y no voy a entrar en los detalles, pero se trata de integrar mejores prestaciones, universalidad. Tenemos además que hacer una reforma laboral que incluya a los trabajadores independientes. No quiero usar la palabra informal porque esconde más de lo que revela. Tenemos que incluirlo en el sistema de derechos laborales. A los emprendedores, a los trabajadores independientes, a los que tienen 2 o 3 trabajos, a los que tienen trabajos temporales, a los que se recursean. ¿Cómo? Dándole los beneficios que mencioné en la lámina anterior, abriéndoles espacios, dándoles incentivos y usando lo que la Noelia Bernal nos ha mencionado, todo lo que hemos aprendido en economía conductiva. Y, por supuesto, con 14% de presión tributaria, que probablemente con la pandemia, con la crisis económica, disminuya aún más, tenemos que hacer una reforma tributaria que nos lleve a una mayor recaudación fiscal. Tenemos que reducir la evasión y la elusión.
Tenemos que tener mejor supervisión y estrategias de incentivos y hacer que por lo menos la presión tributaria suba a 20% y ojalá 25% en los próximos 5 a 7 años, con las enormes carencias que nos ha puesto ante los ojos y ha desnudado esta pandemia en lo económico, en lo social, en salud, en saneamiento, en acceso, en carreteras, en telecomunicaciones, todo. Tenemos que plantear, si no lo haremos durante este Congreso, por lo menos planteemos los lineamientos, las bases y las ideas centrales de lo que debería ser una reforma tributaria. Sin esta reforma tributaria, al final, en los 5 a 10 próximos años, se nos caen todas las otras reformas, señora Presidente. Termino aquí simplemente indicando en la última lámina que lo que esperamos de esta propuesta es universalidad, eficiencia, equidad, seguridad, participación, transparencia y sobre todo el objetivo central que han puesto los expositores que me precedieron en el uso de la palabra, una pensión digna en nuestra vejez, una pensión que nos permita de una forma u otra poder sobrevivir con dignidad en los años después de haber dedicado la mayor parte de nuestras vidas a trabajar por nuestro bienestar y el de nuestras familias y el del país. Señora Presidente, tenemos mucho más detalles, pero eso los veremos en las sesiones de trabajo de nuestra comisión. Lo que quería plantearle es un esquema que busca un justo medio, que integra contribuciones de muchísimas otras personas, y en esta presentación, por el tiempo breve, he puesto énfasis en aquellos aspectos que me parece, por lo menos en las presentaciones que he escuchado anteriormente, no se hayan destacado lo suficiente. Muchísimas gracias, señora Presidente, y a todos los miembros de la Comisión por la paciencia en escuchar esta presentación.